7 de agosto de 1942. 16.000 marines estadounidenses esperan entre las olas llegar a un lugar cuyo nombre la mayoría de ellos ni siquiera puede pronunciar. Canal de Guadal. Es un trozo humeante de jungla en las Islas Salomón. Y estos hombres tienen un trabajo que parece simple en el papel. Captura un aeródromo que están construyendo los japoneses. Lo toman en unas 36 horas con una resistencia sorprendentemente ligera. Los japoneses se retiran a la jungla. Misión cumplida. Bien, equivocado. Ahí es cuando comienza la verdadera pesadilla. El aeródromo que han capturado no está terminado. Es apenas más que un tramo de tierra despejado. Y esto no es cualquier suciedad. Se trata de un suelo tropical que en un momento ha estado cociéndose bajo el sol ecuatorial y al siguiente recibiendo fuertes lluvias monzónicas. Cuando está seco, es duro como el hormigón. Cuando llueve, se transforma en algo con la consistencia del pudín de chocolate. Los marines miran esta tira y se dan cuenta de que están parados sobre un problema que podría matarlos a todos. Porque esto es lo que nadie te cuenta sobre la guerra en las islas del Pacífico. No se gana manteniendo el terreno. Ganarás controlando el aire que hay encima. Y no se puede controlar el aire sin una pista que funcione. Los japoneses saben exactamente lo que han perdido. En cuestión de días, sus bombarderos estarán bombardeando Henderson Field. Así lo bautizaron los Marines en honor a un piloto que murió en Midway. Pero el verdadero enemigo no son las bombas, es el barro. Después de cada tormenta, la pista queda inutilizable. Los Wildcats y los intrépidos bombarderos en picado. La única cobertura aérea que tienen estos marines, comienzan a hundirse en el suelo. Los mecánicos observan con horror cómo los puntales del tren de aterrizaje desaparecen en el lodo. Un piloto intenta despegar para una misión de intercepción, y sus ruedas cavan trincheras de 4 pies de profundidad antes de que su avión pueda avanzar. Él no lo hace en el aire. Los bombarderos japoneses que se suponía debía detener, llegan sin ser molestados 20 minutos después. Los ingenieros prueban todo lo que saben. Llenan la pista con corales triturados de la playa. Se desvanece con el siguiente aguacero. Colocaron tablones de acero perforados, tomados de suministros para la construcción de puentes. Se deforma y se dobla bajo el calor tropical. Intentan compactar el suelo con rodillos. Los propios rodillos se atascan. A mediados de agosto, Henderson Field estará operativo. Quizás 3 días de cada 7. En los días malos, los marines en tierra están completamente expuestos. La falta de cobertura aérea significa que los barcos japoneses pueden bombardearlos a voluntad. La falta de cobertura aérea significa que las tropas enemigas pueden recibir refuerzos al amparo de la oscuridad. Las matemáticas son brutales y simples. Sin una pista que funcione en cualquier clima, el canal de Guadal se cae. Si cae el canal de Guadal, toda la ofensiva en el Pacífico quedará estancada durante otro año, quizá más tiempo. De vuelta en Washington, este problema recae en el escritorio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Están recibiendo mensajes de radio desesperados desde el Pacífico que dicen todos lo mismo. Necesitamos una solución, y la necesitamos ayer. El Cuerpo de Ingenieros no empieza desde cero. Han estado luchando con el problema de las pistas de tierra blanda desde antes de Pearl Harbor, realizando pruebas en aeródromos desde los pantanos de Luisiana hasta la tundra de Alaska. Pero todo lo que han intentado ha fracasado de una forma u otra. Y ahora están viendo cómo esos fallos se desarrollan en tiempo real a 7.000 metros de distancia, en el Pacífico. El primer intento serio se produjo a principios de 1941. Cuando los ingenieros probaron algo llamado vía de malla cuadrada, una rejilla de barras de acero soldadas que parecía una cerca de alambre reforzada hecha de varillas de refuerzo. La teoría era sólida. Cree un marco rígido que distribuya el peso en una superficie más amplia. Lo colocaron en Langley Field, en Virginia. Hicieron rodar un B-17 sobre él, y vieron cómo la malla se doblaba como papel de aluminio bajo 30 toneladas de bombarderos. El acero no era lo suficientemente grueso para soportar la presión concentrada del tren de aterrizaje. Pero hacerlo más grueso significaba hacerlo tan pesado que se necesitaría un barco de carga solo para transportar suficiente malla para una sola pista. Luego vinieron los experimentos de Hessen-Matt en la primavera de 1941. Los ingenieros británicos habían informado de cierto éxito al utilizar tela de arpillera recubierta de asfalto como material temporal para carreteras en el norte de África.
Los ingenieros estadounidenses pensaron que si funcionaba con los camiones, ¿por qué no con los aviones? Empaparon miles de metros de tela de yute pesada en asfalto caliente. La extendieron sobre terreno blando en el jardín derecho de Ohio y realizaron pruebas de aterrizaje con cazas P-40. El primer aterrizaje fue bien. El segundo aterrizaje creó surcos. En el 10º aterrizaje, la tela se había roto completamente y trozos de arpillera empapada en asfalto estaban bloqueando los mecanismos del tren de aterrizaje. Todo el concepto pasó a la pila de rechazos en junio. Al principio el método de coral y grava parecía más prometedor porque imitaba las superficies duras naturales. En julio de 1941, los ingenieros construyeron pistas de prueba, utilizando agregados de coral triturado mezclados con roca volcánica, materiales fácilmente disponibles en las islas del Pacífico. Lo compactaron con apisonadoras hasta conseguir una dureza parecida al hormigón. Durante 3 semanas, resistió perfectamente las operaciones continuas de la aeronave. Luego vino la lluvia. No fue una llovizna, sino un auténtico diluvio tropical que dejó caer 15 centímetros de lluvia en 2 horas. Toda la superficie se transformó en una pasta. Los ingenieros observaron cómo la pista cuidadosamente nivelada desarrollaba canales lo suficientemente profundos como para ocultar a un hombre. Peor aún, una vez que el coral se moja y se descompone, es casi imposible volver a compactarlo. Básicamente, tienes que empezar de nuevo. Los tablones de acero perforados, PSP, eran los que más se acercaban al funcionamiento. Desarrolladas por los británicos para la construcción rápida de carreteras. Estas eran placas de acero planas de aproximadamente 10 pies de largo y 15 pulgadas de ancho con agujeros perforados a través de ellas para reducir el peso y mejorar la tracción. El ejército estadounidense comenzó a probar el PSP en pistas en agosto de 1941 en Bolling Field. A los ingenieros les encanta la velocidad de instalación. Básicamente, se podría construir una pista de aterrizaje en cuestión de días en lugar de semanas. Pero la PSP tenía un defecto fatal: el calor tropical. El acero se expande cuando se calienta y, bajo el sol ecuatorial, esas placas se doblarían y deformarían, creando crestas que podrían desprender el tren de aterrizaje. Los pilotos informaron que aterrizar en una PSP deformada se sentía como tocar tierra sobre una tabla de lavar a 80 milímetros. En otoño de 1941, los equipos de ingenieros se estaban quedando sin ideas y sin tiempo. Diciembre de 1941 lo cambia todo. Pearl Harbor no es solo un desastre militar, es una llamada de atención. El Teatro del Pacífico exigirá soluciones que nadie ha inventado todavía. El núcleo de ingenieros lanza una solicitud de contrato urgente a los fabricantes de acero estadounidenses. Necesitamos una superficie de pista que pueda instalarse en cuestión de días, soportar aeronaves de hasta 50,000 libras, funcionar igualmente bien en barro y coral, y sobrevivir a condiciones tropicales sin deformarse. Y debe ser lo suficientemente liviano para ser transportado a través del océano en buques de carga ya sobrecargados con tanques y municiones. Carnegie, Illinois Steel Corporation, de Pittsburgh, se lleva el contrato. Su ingeniero principal, James Marston, analiza todos los fracasos anteriores y se da cuenta de que todos han estado pensando mal sobre esto. Han estado tratando de crear una superficie que imite el hormigón o la tierra compactada. La visión de Marston es más sencilla. No luches contra el barro, flotar encima de él. Comienza a esbozar un diseño que parece menos una superficie de carretera y más una alfombra de metal flexible. En febrero de 1942, el equipo de Marston tenía un prototipo listo. Es una tabla de acero que mide exactamente 10 pies de largo y 15 pulgadas de ancho. Pero todo lo demás es revolucionario. Primero, el espesor, 3/16 de pulgada de acero de alta resistencia. Es lo suficientemente grueso para resistir el pandeo bajo carga, pero lo suficientemente delgado para que cada tablón pese solo 66 libras, lo suficientemente pesado para que 2 hombres puedan colocarlo en posición sin maquinaria. Los ingenieros perforan filas de agujeros a través de toda la superficie, creando un patrón que parece casi un rallador de queso industrial. Estos no son decorativos. Cada agujero tiene 3 funciones. Reduce el peso aproximadamente en un 30%. Permite que el agua se drene en lugar de acumularse en la parte superior. Y crea bordes que brindan a los neumáticos de los aviones algo a lo que agarrarse. Pero el verdadero genio está en los bordes.
Ambos lados largos de cada tabla tienen características entrelazadas que el equipo de Marston pasó meses perfeccionando. Un borde tiene un labio elevado con un extremo en forma de gancho que se curva hacia arriba. El borde opuesto tiene un canal correspondiente. Cuando colocas dos tablas una al lado de la otra, ese gancho se desliza dentro del canal y se bloquea. No con tornillos ni soldaduras, solo presión mecánica. La conexión es lo suficientemente fuerte como para que un avión de 50.000 libras pueda rodar a través de la costura sin que la tabla se separe. Pero también es lo suficientemente flexible como para que toda la alfombra pueda doblarse y adaptarse a un terreno irregular sin romperse. Los extremos cortos de cada tabla tienen un sistema de enclavamiento diferente. Una simple unión superpuesta, donde el extremo de una tabla se desliza debajo del siguiente. Esto crea una superficie continua que corre a lo largo de una pista sin espacios lo suficientemente anchos como para que pase una rueda. La superposición también significa que, a medida que el peso presiona hacia abajo, las tablas en realidad se traban más juntas en lugar de separarse. En marzo de 1942, el ejército realiza pruebas en el campamento Claiborne en Luisiana, elegido deliberadamente porque el suelo allí es notoriamente blando, casi tan malo como el barro del Pacífico. Los ingenieros colocaron 11 metros cuadrados de tablones entrelazados de Marston directamente sobre un terreno pantanoso sin preparar. Hacen rodar sobre él un B-17 completamente cargado. La colchoneta se flexiona. En realidad puedes ver cómo se ondula cuando el peso pasa por encima, pero se mantiene. Realizan 50 despegues y aterrizajes durante 3 días. La alfombra presenta algunos rayones superficiales, pero cero fallas estructurales. Cuando levantan una sección para inspeccionar debajo, el suelo se ha comprimido aproximadamente 2 pulgadas, pero el sistema de enclavamiento ha distribuido esa compresión de manera uniforme. No hay fracturas por estrés ni separación en las costuras. El ejército ordena inmediatamente 60 millones de pies cuadrados. Para entender por qué funcionaron estas esteras, es necesario analizar la física de lo que sucede cuando un bombardero de 30 toneladas aterriza en terreno blando. El problema no es el peso total, así es como se concentra ese peso. Un bombardero B-25 Mitchell pesa alrededor de 35.000 libras completamente cargado, pero todo ese peso presiona hacia abajo a través de 2 puntales del tren de aterrizaje principal y una rueda de cola. Cada engranaje principal tiene 2 neumáticos, lo que significa que estás concentrando 35.000 libras en aproximadamente 4 pies cuadrados de área de contacto. Eso equivale a casi 9.000 libras por pie cuadrado, que tocan el suelo cada vez que aterriza un avión. El suelo blando generalmente puede soportar alrededor de 300 libras por pie cuadrado antes de comenzar a ceder. No se necesitan matemáticas complejas para ver el problema. Marston Mat resuelve esto mediante la distribución de carga en múltiples planos. Literalmente, múltiples tablas trabajando como un sistema unificado. Cuando una rueda del tren de aterrizaje toca una tabla, esa tabla no actúa sola. Los ganchos y canales entrelazados hacen que la fuerza se transmita inmediatamente a los 4 tablones adyacentes, 2 a cada lado y uno delante y detrás. Esas tablas a su vez comparten la carga con sus vecinas. Es un efecto en cascada. Para cuando las 9.000 libras por pie cuadrado llegan al suelo, se han esparcido sobre aproximadamente 100 pies cuadrados de superficie mate. Actualmente el suelo solo soporta alrededor de 90 libras por pie cuadrado, muy por encima de la capacidad de carga incluso de un suelo terrible. La flexibilidad del sistema es tan importante como su resistencia. Las pistas de hormigón son rígidas, lo que funciona muy bien en cimientos sólidos, pero falla catastróficamente en terrenos blandos. Cuando una sección de hormigón se hunde incluso ligeramente más que el área circundante, la losa rígida se agrieta. Una vez que se agrieta, el agua se infiltra y todo se deteriora rápidamente. Marston Mat no se agrieta porque no intenta ser rígido. Cada tabla puede moverse independientemente en pequeñas cantidades. Estamos hablando de fracciones de pulgada, manteniendo al mismo tiempo esa conexión entrelazada. Toda la superficie de la pista flota esencialmente sobre el suelo como una balsa de acero gigante, adaptándose a cualquier asentamiento o desplazamiento que ocurra debajo sin romperse. Los agujeros perforados en cada tabla hacen más que simplemente reducir el peso. Crean lo que los ingenieros llaman una superficie semipermeable. Cuando llueve, y en el Pacífico llueve constantemente,
El agua no arrastra la parte superior de la pista, lo que crea riesgos de aquaplaning. Drena directamente a través de los agujeros. Pero aquí viene la parte inteligente. Los agujeros tienen solo unos 5 centímetros de diámetro, lo que significa que los neumáticos de los aviones, que son mucho más anchos, todavía tienen mucho acero sólido para agarrar. El neumático ve efectivamente una superficie sólida mientras que el agua ve un desagüe. Las pruebas realizadas en el jardín derecho en abril de 1942 mostraron que el agua se despejaba de la pista de Marston Mat 6 veces más rápido que de las superficies sólidas. Los bordes entrelazados también resuelven un problema que nadie esperaba. Reparación de daños por bombas. Cuando un bombardero japonés abre un cráter en tu pista, no puedes simplemente parchar la estera de Marston como lo harías con el hormigón. Tienes que reemplazar secciones enteras. Pero como los tablones se entrelazan sin necesidad de soldaduras ni pernos, los equipos de reparación pueden simplemente desbloquear los tablones dañados, deslizarlos hacia afuera y colocar los nuevos en su lugar. En Henderson Field, los ingenieros cronometraron este proceso. Un cráter de bomba que destruyó una sección de 20 pies de pista podría repararse completamente y volver a estar operativo en menos de 40 minutos. Eso no incluye rellenar el cráter en sí, solo reemplazar la superficie mate. Compare esto con el hormigón, donde una reparación similar puede llevar días y requerir equipo especializado para verter y curar el material nuevo. La simplicidad de los sistemas significó que los requisitos de capacitación eran mínimos. Para instalar Marston Mat no se necesitaban ingenieros especializados, solo hombres que pudieran seguir un patrón y trabajar rápido. Henderson Field, 17 de agosto de 1942. El primer envío de Marston Mat llega al canal de Guadal a bordo de buques de carga que tuvieron que enfrentarse a numerosos submarinos japoneses para llegar allí. El personal del Batallón de Construcción Naval, CBS, descarga 36 toneladas de tablones de acero en la playa mientras ningún caza bombardea la costa. Están trabajando contra un plazo que no se mide en días, se mide en horas antes del próximo bombardeo japonés. La CBS nunca había visto este material antes. La mayoría de ellos eran trabajadores de la construcción civil hace unos meses. Carpinteros, trabajadores del acero y operadores de equipos fueron retirados de sus trabajos de construcción de autopistas y puentes en todo Estados Unidos. Ahora están en una zona de combate intentando descubrir cómo montar una pista desde cero mientras la gente les dispara activamente. Lo primero que se dan cuenta es que 66 libras por tabla parece manejable hasta que tienes que transportar esas tablas cientos de metros con un calor de 100 Guliao y una humedad del 90%. Desarrollan un ritmo por necesidad. Equipos de 2 hombres toman tablones de las pilas de almacenamiento y los transportan hasta el borde de la pista. Un tercer hombre actúa como guía, posicionando cada tabla de manera que los bordes entrelazados queden alineados correctamente. La primera fila baja con relativa facilidad. Simplemente están colocando tablones uno al lado del otro sobre un terreno despejado. Pero cada fila subsiguiente requiere esa conexión de gancho y canal. La técnica que descubren: incline la nueva tabla en un ligero ángulo. Deslice el gancho debajo del canal de la tabla ya colocada. Luego déjalo caer plano. Cuando encaja correctamente, se oye un clic metálico que se convierte en el sonido más satisfactorio que estos hombres conocen. Ese clic significa que está bloqueado. El trabajo se desarrolla en ráfagas frenéticas entre ataques aéreos. Los bombarderos japoneses atacan el aeródromo Henderson casi a diario, a veces 2 veces al día. La CBS aprende a estar atenta a los observadores. Un solo avión de reconocimiento significa que los bombarderos quizás estén 1 hora atrás. Cuando se escucha el llamado, todos dejan sus herramientas y corren hacia sus trincheras. Los bombarderos llegan, dejan caer sus cargas y se van. La CBS espera 10 minutos para que la munición sin detonar se disuelva. Luego vuelven a la pista y continúan donde se detuvieron. Si una bomba impacta la sección que ya han completado, desbloquean las tablas dañadas y las reemplazan. Si llega una sección a la que aún no han llegado, llenan el cráter con coral y continúan colocando una capa sobre él. El 20 de agosto, 3 días después de la llegada del primer tapete, queda operativo un tramo de pista de 200 pies de largo y 75 pies de ancho. No es una pista completa. Con el tiempo, Henderson Field necesitará 5,000 pies para poder operar con seguridad bombarderos, pero es suficiente para cazas. Esa tarde, 19 cazas Wildcat y 12 bombarderos en picado Dauntless volarán desde el portaaviones Enterprise,
Estos aviones, designados VMF-23 y VMSB-23-2, se convirtieron en el famoso Cactus Air Force, llamado así por el indicativo de radio del canal de Guadal. Aterrizan en una superficie que no existía 72 horas antes. Los pilotos informan que aterrizar en Marston Mat se siente diferente que hacerlo en hormigón o tierra compactada. Tiene una ligera flexibilidad que se puede sentir a través del tren de aterrizaje. Algunos lo describen como aterrizar en un trampolín firme. Esa flexibilidad en realidad lo hace más indulgente. Los aviones que impactan con demasiada fuerza no rebotan tan violentamente porque la alfombra absorbe parte de la energía del impacto. El 5 de septiembre de 1942, Henderson Field tenía una pista Marston Mat completa de 5.200 pies de largo y 150 pies de ancho. Tiempo total de instalación incluidos los retrasos causados por los ataques aéreos y el fuego de artillería. La construcción tradicional con hormigón habría requerido al menos 3 meses en condiciones ideales, algo que nada en el canal de Guadal calificaba como tal. El canal de Guadal demuestra el concepto, pero lo que sucede después es lo que muestra el verdadero valor estratégico de las pistas portátiles. A principios de 1943, el ejército estadounidense estaba planeando una campaña de salto de isla en isla por el Pacífico que llegaría a cubrir 7.000 metros desde las Islas Salomón hasta las islas japonesas. Cada una de esas islas necesitará un aeródromo operativo, y lo necesitarán rápido. La estrategia japonesa depende de convertir cada isla en una fortaleza que tarda meses en capturar. Marston Mat colapsa esa línea de tiempo. Febrero de 1943, Islas Russell. Los marines desembarcan esperando encontrar una fuerte resistencia, pero descubren que los japoneses han evacuado. Dentro de las 60 horas siguientes a que las primeras tropas llegaran a la playa, CBS tenía una pista de combate completamente operativa instalada con Marston Mat. La velocidad es tan impactante que cuando el almirante William Hawley vuela para inspeccionarla, le pregunta al comandante del batallón si comenzaron a construir antes de que la isla estuviera realmente asegurada. No lo habían hecho. Se volvieron así de eficientes. El aeródromo de las Islas Russell proporciona cobertura aérea inmediata para el siguiente salto en la cadena de las Salomón, reduciendo lo que habrían sido semanas de vulnerabilidad a días. Punta Munda en la isla Nueva Georgia. Agosto de 1943. Esta es diferente porque los japoneses todavía están allí, excavados en búnkeres con vistas al sitio del aeródromo. La CBS dejó a Marston en una lona mientras estaba bajo fuego directo. Desarrollan tácticas que suenan suicidas pero de alguna manera funcionan. La mitad del batallón coloca tablones, mientras la otra mitad proporciona fuego de cobertura con rifles y ametralladoras. Las bajas son significativas: 14 hombres muertos, 47 heridos, pero la pista estará operativa en 11 días. Los cazas Corsair de la Marina comienzan a realizar misiones de vuelo desde Munda mientras los francotiradores japoneses aún están siendo despejados del perímetro. Noviembre de 1943. Bougainville. Aquí es donde los militares comienzan a experimentar con la prefabricación. En lugar de colocar tablones individuales, los ingenieros en Australia comienzan a preensamblar secciones de la estera Marston en paneles, que miden 50 pies por 15 pies. Estas secciones gigantes se cargan en los tanques de los buques de desembarco LST y se transportan intactas. Cuando los LST llegan a Bougainville, las grúas levantan estas secciones preensambladas directamente sobre el terreno preparado. Una pista que habría tardado 2 semanas en instalarse tablón por tablón, se construye en 4 días. Para diciembre, Bougainville cuenta con 3 pistas Marston Mat completas, formando un patrón triangular que permite despegues y aterrizajes simultáneos independientemente de la dirección del viento. Las cifras de producción de Marston Mat cuentan la historia de cuán central llegó a ser esta tecnología. En 1942, Carnegie, Illinois, y otros 9 fabricantes de acero produjeron 8 millones de pies cuadrados. En 1943, la producción alcanzó los 40 millones de pies cuadrados. Para 1944, era de 60 millones de pies cuadrados anuales, suficiente para construir una pista de aterrizaje de Nueva York a Filadelfia si se colocara de extremo a extremo. El ejército está utilizando tanto Marston Mat que crea una escasez de acero para otros programas. La producción de tanques se reduce temporalmente porque se prioriza el uso de los hornos para el recubrimiento de las pistas. Enero de 1945,
Golfo de Lingayen en Filipinas. Esta operación utiliza Marston Mat de una manera que nadie había previsto originalmente. Los ingenieros lo colocan sobre playas de arena para crear barreras y caminos instantáneos para los camiones de suministro. Descubren que la alfombra funciona también para distribuir cargas de vehículos con ruedas como para aviones. Los convoyes de suministro que normalmente quedarían atascados en la arena de la playa ahora pueden navegar directamente desde las embarcaciones de desembarco hasta los depósitos de suministros del interior. Febrero de 1945, Iwima. Esta podría ser la instalación más famosa de Marston Mat de la guerra, aunque pocas personas la reconocen. La ceniza volcánica de Iwima es tan fina y suelta que es como intentar construir sobre azúcar en polvo. El hormigón no se cura adecuadamente porque la ceniza se mezcla con él. La tierra compactada es imposible porque no hay tierra, solo ceniza. La alfombra Marston se convierte en la única opción viable. CBS transmitió la noticia en los 3 aeródromos de la isla mientras la batalla por el monte Suribachi aún continúa. La guerra termina en agosto de 1945, y los planificadores militares asumen que Marston Mat quedará obsoleto en unos meses. En tiempos de paz, puedes tomarte tu tiempo para construir pistas de hormigón adecuadas. El acero se almacena en depósitos a lo largo del Pacífico. Miles de toneladas de este material se encuentran en almacenes a la espera de ser desechados o vendidos. Entonces ocurre el 25 de junio de 1905. Corea del Norte invade Corea del Sur. Y de repente el ejército estadounidense se esfuerza por establecer la superioridad aérea en un teatro donde la infraestructura apenas existe. Esas reservas de estera de Marsen se sacan del almacén. El terreno de Corea es completamente diferente al de las islas del Pacífico. Montañoso, con inviernos brutales y un suelo que se congela por completo. Los ingenieros se preguntan si las alfombras diseñadas para selvas tropicales funcionarán en temperaturas bajo cero. Descubren rápidamente que el acero se vuelve quebradizo con el frío extremo, pero el diseño entrelazado aún se mantiene. La flexibilidad que hace que el tapete funcione en terrenos blandos también lo hace funcionar en terrenos congelados. Cuando el suelo se congela y se expande, la capa se flexiona hacia arriba. Cuando se descongela y se contrae, la esterilla vuelve a sentarse, sin grietas, sin separación. El aeródromo de Gimpo, cerca de Seúl, se convierte en el caso de prueba. Septiembre de 1950, el aeródromo está en ruinas. Las fuerzas norcoreanas destruyeron las pistas de hormigón antes de retirarse. Los ingenieros de la Fuerza Aérea de Eun-woo colocaron Marston Mat directamente sobre el hormigón roto, creando una pista operativa en 72 horas. Los F-86 Sabres comienzan a volar en misiones de combate desde Gimpo, mientras los equipos de reparación de concreto todavía están perforando escombros con martillos neumáticos en las secciones adyacentes. Durante la Guerra de Corea, 38 aeródromos utilizan Marston Mat, y los militares comienzan a llamarlo con una nueva designación, PSP. El nombre Marston Mat desaparece del uso oficial, pero la tecnología sigue siendo idéntica. Vietnam, 1965, la alfombra vuelve a aparecer, ahora con casi 25 años. Parte de ellas son literalmente los mismos tablones de acero utilizados en el canal de Guadal, todavía funcionales después de 2 décadas. Los ingenieros lo colocan en lugares como Dang y Bien Hoa, creando plataformas de dispersión para helicópteros y áreas de expansión para pistas existentes. El clima vietnamita, con sus monzones, su calor extremo y su suelo ácido, es casi idéntico al de las islas del Pacífico donde originalmente se diseñó la estera para funcionar. Funciona exactamente igual que en 1942, pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de Vietnam, Marston Mat encuentra su camino hacia aplicaciones civiles. Las compañías petroleras comienzan a usarlo en Alaska y Canadá para crear caminos temporales y plataformas de perforación en el permafrost sin destruir la frágil tundra. Los mismos principios de distribución de peso que evitaron que los bombarderos se hundieran en el lodo del Pacífico impiden que los camiones derritan el permafrost. Los grupos ambientalistas realmente apoyan su uso porque es removible. Cuando terminan las operaciones de perforación, se puede retirar la estera y la tundra se recupera. A diferencia de los caminos de grava permanentes, enero de 2010, Haití, un terremoto de magnitud 7,0 devasta Puerto Príncipe. La pista del aeropuerto internacional está intacta, pero la infraestructura circundante está destruida, lo que crea cuellos de botella masivos para los vuelos de socorro.
El ejército estadounidense transporta por aire palés de Marston Mat y los coloca sobre calles de rodaje y zonas de estacionamiento dañadas. Los aviones de carga cargados con suministros médicos y alimentos ahora pueden descargar y rodar hasta áreas de estacionamiento que no existían 48 horas antes. La tecnología diseñada para luchar contra el imperio japonés ahora está salvando a las víctimas del terremoto. Las fuerzas militares modernas aún mantienen reservas. La Fuerza Aérea de los EU lo llama ahora membrana de aluminio AM2, porque han cambiado del acero a aleaciones de aluminio para reducir el peso. Pero el diseño es reconocible. Los mismos bordes entrelazados, la misma superficie perforada, el mismo concepto básico que Marston esbozó en 1942. La Real Fuerza Aérea Británica lo utiliza. Las fuerzas de la OTAN lo desplegaron en Afganistán para ampliar las zonas de aparcamiento en el aeródromo de Bagram. Aparece en zonas de desastre después de tifones, inundaciones y huracanes en cualquier lugar donde se necesite infraestructura instantánea, en un terreno dañado o no preparado. Las alfombrillas Marston originales también siguen existiendo. Se pueden encontrar secciones de ellos reutilizados como pasarelas, cubiertas de puentes e incluso cercas decorativas. Algunas islas del Pacífico aún conservan secciones operativas construidas durante la Segunda Guerra Mundial, ahora desgastadas y erosionadas, pero todavía funcionales después de 80 años. Las guerras se ganan con tanques, aviones y barcos. Eso es lo que aparece en los libros de historia y en los documentales. Pero la realidad es que las guerras se ganan gracias a la infraestructura que nadie ve, la logística poco atractiva, las cadenas de suministro, la capacidad de convertir un pedazo de terreno sin valor en un activo militar funcional más rápido de lo que el enemigo cree posible. Marston Mat cambió la ecuación fundamental de cómo se debía librar la Guerra del Pacífico, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. Antes de que existieran estas planchas de acero, capturar una isla implicaba comprometerse con meses de construcción antes de que esa isla fuera útil. Te apoderarías del terreno. Luego tendrías que esperar mientras los ingenieros inspeccionaban, nivelaban, vertían el hormigón y esperaban a que se curara. Durante todo ese tiempo, sus fuerzas fueron vulnerables, y su isla recién capturada era esencialmente solo un bien inmueble costoso. Los japoneses entendieron este cálculo perfectamente. Su estrategia defensiva contaba con que cada isla tardaría tanto tiempo en volverse operativa que el impulso estadounidense se estancaría. Se atrincheraban, te hacían pagar con sangre por cada yarda, e incluso después de ganar te quedabas atrapado allí durante meses, haciéndolo funcional. Se suponía que el salto de isla en isla sería lento. Marston Mat rompió esa suposición. De repente uno podría aterrizar en una isla y tener aviones operativos volando desde ella en cuestión de una semana, a veces en cuestión de días. Eso cambió todo en cuanto a cuán agresivo podía ser el avance estadounidense. Las islas que antes eran un pasivo estratégico porque tardarían demasiado en desarrollarse se convirtieron en objetivos viables. La campaña del Pacífico Central Tarawa Kwajalein Saipan funcionó porque las islas capturadas podían apoyar inmediatamente el siguiente asalto en lugar de convertirse en costosas pausas en el impulso. Las cifras son crudas. A finales de 1944, el ejército estadounidense había construido más de 300 aeródromos en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Aproximadamente 220 de ellos utilizaron Marston Mat, ya sea parcial o totalmente. Sin ella, tal vez se construiría un tercio de esos aeródromos, y tardarían 3 veces más tiempo. Esto significa menos bases avanzadas, mayores distancias de vuelo para los bombarderos y menor cobertura aérea para las operaciones navales. La cronología completa de la Guerra del Pacífico potencialmente cambia meses, tal vez un año. Mire la campaña de bombardeos contra el propio Japón, los ataques del B-29 Super Fortress, que finalmente forzaron la rendición japonesa, volaron principalmente desde Marianas, Saipan, Tinian y Guam. Estas islas fueron capturadas en el verano de 1944. Solo 5 meses después, estaban lanzando bombardeos masivos contra Tokio. Esto solo es posible porque los ingenieros pudieron construir pistas en Marston Mat capaces de soportar el bombardero más pesado del arsenal estadounidense en cuestión de semanas. La construcción tradicional con hormigón habría significado que dichas incursiones comenzarían a mediados de 1945, como muy pronto, cambiando por completo el cálculo del final de la guerra.
Aquí hay una lección más amplia sobre la innovación bajo presión. Carnegie, Illinois, no inventó ningún material nuevo y exótico ni ningún proceso de fabricación revolucionario. Simplemente analizaron las técnicas de fabricación de acero existentes y formularon mejores preguntas. ¿Cómo hacer fuerza sin rigidez? ¿Cómo crear ligereza sin debilidad? ¿Cómo hacer que la complejidad sea lo suficientemente sencilla para que hombres exhaustos bajo fuego puedan ensamblarla correctamente? La elegancia está en la sencillez. Tablones que se enganchan entre sí, agujeros que drenan el agua, acero que se flexiona sin romperse. Los historiadores militares a menudo hablan de la Guerra del Pacífico como una guerra de portaaviones, una guerra de submarinos, una guerra de logística. Todo es cierto, pero debajo de todo eso, hay una guerra de problemas de ingeniería resueltos en plazos imposibles. Marston y su equipo en Carnegie, Illinois, probablemente salvaron más vidas y acortaron la guerra de manera más efectiva que cualquier sistema de armas por sí solo. No a través de la destrucción, sino a través de la construcción. Descubrieron cómo convertir el barro en pistas de aterrizaje, las selvas en bases aéreas y las islas inútiles en plataformas de lanzamiento. Hicieron que lo imposible fuera logísticamente factible. Y en la guerra, la logística lo es todo. Esas tablas de acero perforadas con bordes entrelazados simples no solo construían pistas,